Realidad alternativa. Un Tramione fanfic escrito por Natalis. Capítulo 23, parte 2. Hermione Malfoy. Hermione había respondido a cada una de las preguntas que le hicieron sus padres y su abuela. Ambas mujeres parecían más dispuestas a aceptar a Draco, a pesar de que estaban disgustadas por no ser informadas sobre el dicho casamiento. «Si tú lo amas», había finalizado su madre. Snape, su padre, no era tan fácil de convencer. Él era el que había hecho muchas más preguntas. Para poder responderlas, Hermione había tenido que crear unas cuantas mentiras, y cada vez se recordó a sí misma que tendría que hablar con Draco sobre esto para que no hubieran versiones diferentes. «No me gusta». «Lo importante es que a ella le guste», dijo Minerva mirando a Snape con el ceño fruncido. «Es mi responsabilidad proteger a Hermione de todo y obviamente he fallado. Yo sabía que era una mala idea dejarla ir. Lo sabía. ¿Ven lo que consiguieron convenciéndome de darle autorización para ir a la ciudad?», les preguntó a su esposa y a su mujer. «Se casó con un inútil sin futuro». «No hables así de Draco», protestó Hermione. «No lo conoces». «No. Pero seguramente todo lo que digo es cierto. A ver, dime, ¿a qué se dedica?» Hermione abrió la boca intentando pensar velozmente en una mentira, porque no tenía idea de cuál era el trabajo de Draco en aquella realidad, o si es que acaso tenía uno. «Él es... Soy carpintero», dijo la voz de su esposo. Draco había llegado nuevamente a la sala, acompañado por Harry, que iba unos pocos pasos más atrás. «¡Un carpintero! ¡Un carpintero! ¡Nada más!», exclamó Snape con burla. «¿Crees que será capaz de darte todo lo que mereces?» «No, señor, no creo que sea capaz, pero estoy dispuesto a luchar toda mi vida», dijo Draco, sabiendo que tenía que jugar bien todas sus cartas. Narcisa suspiró audiblemente, con los ojos brillantes de emoción. «Creo que eso responde tu pregunta y dejan claro muchas cosas, Severus», dijo Minerva antes de ponerse de pie con elegancia. «Ahora bien, ¿por qué no dejamos que estos dos jóvenes se refresquen y descansen un poco antes de la cena?» «Dormirán en habitaciones separadas», gruñó Snape. «No seas absurdo, querido». Narcisa puso su mano sobre la de su esposo. «Están casados». Y con esas últimas dos palabras el tema había quedado decidido. Su habitación era tan elegante y cómoda como el resto de la casa. La cama doble era amplia, las ventanas grandes tenían cortinas que casi tocaban el suelo, el armario, que ocupaba un espacio a un lado contra la pared, era de una hermosa madera tallada que seguramente habría costado una fortuna. A un lado había una puerta que conducía a un baño adecuado a la época, con una enorme tina en donde fácilmente podrían caber dos personas. «Toma un baño», le dijo Draco a Hermione cuando notó que ella también miraba con ansias aquella bañera. «Luego iré yo». Hermione se lo agradeció y se metió dentro del baño de inmediato, cerrando la puerta detrás de sí. Había llevado la valija consigo, por lo que mientras abría el grifo para que la tina se llenara, comenzó a rebuscar dentro hasta encontrar un sencillo vestido. Cerró el grifo y comenzó a desvestirse. Cuando quedó completamente desnuda, miró su propio cuerpo en busca de algún leve indicio que le indicara que estaba embarazada, pero no lo encontró. Su abdomen estaba igual que siempre. Sin embargo, tras desviar su mirada hacia sus muslos, notó horrorizada unas cuantas marcas que antes no había visto. El dolor llegó de repente, y aunque no recordó ningún horrible detalle del hecho, sintió que se le estrujaba el corazón. Sus piernas se volvieron débiles y no pudieron soportar el peso de su cuerpo. Terminó cayendo sentada en el suelo, con los brazos firmes y las palmas abiertas apoyadas en el frío suelo del baño. Era un dolor que nada tenía que ver con el dolor físico. Era más bien como sentirse fisurada, como estar fuera de sí misma, como si algo le faltara o estuviera rota y fuera incapaz de juntar todas las piezas nuevamente para armarse. «Granger»,
El golpe de la puerta y su voz llamándola le hizo entender que no había sido tan silenciosa como había esperado. Intentó hablar para decirle que estaba bien, pero en cuanto abrió la boca solo pudo dejar salir un gemido estrangulado, como si el dolor que sentía su alma quisiese escapar, pero algo se lo impidiese. «Granger, ¿qué sucede?». La voz de Draco se oyó más desesperada. Tenía que combatir con esto. Ninguno de esos sentimientos le pertenecían. Ninguno era real. Todo era producto de la magia de aquella realidad alternativa. Intentó respirar pausadamente, dejar de temblar e incluso de llorar, pero mientras más luchaba contra ello, peor se sentía. Draco había oído un golpe y luego el sonido de alguien sollozando. Había llamado a Hermione un par de veces, seguro que era ella, pero no había obtenido ningún tipo de respuesta. Por respeto no había abierto la puerta, pero en el momento en que oyó que el llanto se intensificaba, tomó el picaporte y entró sin dudarlo. La escena con la que se encontró le rompió el corazón. Ella estaba desnuda, sentada en el suelo del baño, con el cabello suelto ocultando parte de su rostro, llorando desconsoladamente. Su desnudez la hacía ver aún más indefensa. Se acercó de inmediato y la abrazó. Hermione envolvió sus brazos alrededor de él, aferrando con sus manos la tela de la ropa de Draco, casi con violencia. Draco no entendía qué había causado ese estado en ella, pero estaba completamente seguro de que debía ser algo increíblemente magnánimo como para... Su pensamiento se detuvo de repente al ver unas oscuras marcas en sus muslos. Parecía como si alguien hubiese hecho cortes profundos allí y que el tiempo había ayudado a cerrarlos, pero que aún no cicatrizaban por completo. Su mente era incapaz de comprender cómo era posible que alguien hiciera algo así. La simple idea lo enfermaba, pero también le hacía sentir una rabia terrible y un deseo de matar al bastardo que la había dañado. «¿Quién fue?», gruñó la pregunta con cierta violencia, aunque cuando la sintió temblar se arrepintió de inmediato. Ella no respondió y él tampoco la presionó más para que diera una respuesta. La dejó llorar contra su pecho, importándole poco que humedeciera con sus lágrimas su ropa. Pero cada temblor, cada sollozo que sentía salir de Hermione lo hacía sentir una terrible impotencia. Y eso lo enfadaba. Quería hacer algo, quería poder consolarla, pero no sabía cómo. Así que hizo lo único que se sentía capaz de hacer, abrazarla y dejarla llorar. No pronunció ninguna palabra, simplemente la envolvió con sus brazos, apretándola contra su pecho, intentando transmitirle una tranquilidad que él mismo no sentía, pero que aún así deseaba que Hermione tuviese. La abrazó como si eso fuera a salvarla de aquella agonía. Podía sentir sus manos apretar más contra su espalda y sus uñas clavándose en su piel, pero no le importó. Estaba dispuesta a soportar cualquier dolor si con eso podía ayudarla. Finalmente, no supo si fue eso suficiente o si simplemente ella se quedó sin lágrimas de tanto llorar, pero poco a poco sus sollozos se hicieron más débiles, hasta que simplemente quedó un ligero temblor en su cuerpo desnudo. Draco acarició su brazo ligeramente, subió hacia su cuello y enterró sus dedos en su cabello. Hermione suspiró ligeramente con un alivio que él no supo interpretar en ese instante. Draco miró a su alrededor y al ver una toalla la tomó y se la colocó encima del cuerpo de Hermione para que no se sintiera incómoda. Ella la aferró y la subió para cubrir sus pechos. Por unos momentos solo se oyó silencio. Ninguno de los dos dijo nada y se quedaron sentados en el suelo del baño. Él recostado contra la bañera llena de agua, sosteniéndola sobre sus piernas, envolviéndola protectoramente con sus brazos, y ella con la cabeza apoyada contra su pecho, aún manteniéndose aferrada a su ropa como si fuese una especie de salvavidas que lograba mantenerla a flote. «No quiero que te vayas y me dejes sola». La voz de Hermione fue tan débil que Draco tardó unos instantes en comprender las palabras que había pronunciado. «No lo haré», le aseguró. Hermione no podía explicarlo,
pero después de haber llorado tan abiertamente se sentía un poco mejor. Podía sentir el dolor aún en el interior de su pecho, pero no era tan intenso como antes, ni tan incontrolable. Quizás porque cada vez que sentía que volvería a perder el control y a ser un manojo de nervios, solo le bastaba lanzar una mirada en dirección de Draco para comprender que todo estaría bien. Era ridículo depender tanto de otra persona, pero en esta realidad lo necesitaba, y no le importaba humillarse a sí misma si con eso conseguía que él sintiera lástima y se dejara abrazar. Quizás en otras circunstancias aquel pensamiento le resultara absurdo y ridículo, pero no en aquellas. Después del lamentable espectáculo que le dio, él no le hizo preguntas al respecto y la dejó bañarse tranquila. Cuando salió fue su turno de ocupar el baño y quitarse el sudor y la tierra del viaje. Ambos se vistieron lo mejor posible para la cena, aunque no fue demasiado elegante ya que ninguno llevó demasiadas prendas. Salieron juntos al comedor y allí se encontraron con el resto de la familia de Hermione esperándolos. «Llegan tarde», gruñó Snape antes de sentarse a la cabecera de la mesa. «Lo siento». Hermione intentó sonreírle al hombre que supuestamente era su padre. «Estuve algo indispuesta y Draco se ocupó de cuidarme». Snape lanzó una mirada de desprecio hacia Draco, como si no creyera realmente que fuera tan noble como para cuidar a Hermione de ningún modo. Su madre, por su parte, preguntó: «¿Qué causó ese malestar, Hermione?» La miró con los ojos entrecerrados y preocupada, pero luego las comisuras de sus labios se estiraron en una enorme sonrisa. «¿Estás embarazada?» «No», murmuró, e incapaz de soportar la mirada de Narcisa, apartó la vista y la posó en su plato. Draco podía comprender perfectamente que la mujer que tenía sentada delante no era su madre, sino la de Hermione. Sin embargo, muchas de las actitudes que tenía le resultaban tan familiares como la mirada que le lanzó a la joven Gryffindor. Draco supo inmediatamente que Narcisa Snape sabía que su hija estaba mintiendo. «¿Podríamos cambiar de tema, por favor?», gruñó Snape. «Quiero poder comer en paz. La idea de que mi hija haya sido corrompida por Severus». La voz de Minerva solo murmuró esa advertencia, y el hombre bajó los ojos y siguió comiendo en silencio. La anciana se aclaró ligeramente la garganta y preguntó: «¿Piensan quedarse por un tiempo?» «Aún no hemos hablado de eso, abuela», contestó Hermione. «Esta visita simplemente planeaba ser eso, una visita. Quería que conocieran a Draco». «¿Y no podías haberlo traído antes de casarte con él?», preguntó Severus, lanzándole una mirada molesta a su hija. «¿Para que pudieras ahuyentarlo con mayor facilidad?», preguntó Hermione con el mismo tono. «Pienso que esta fue una mejor opción». «¿Mejor opción? ¿Te parece una mejor opción el haber decepcionado a tu familia, el haberla deshonrado comportándote de tal modo? Te casaste sin mi consentimiento con un completo extraño». Hermione no pensó que esas palabras pudieran afectarla tanto, pero por alguna razón que estaba relacionada más con el rol que cumplía que con su verdadero ser, sintió que se le formaba un nudo en la garganta y que la angustia volvía a llenarla. Se puso de pie, arrastrando ruidosamente la silla hacia atrás. «Al parecer, el único que he decepcionado es a ti», gruñó mirando fieramente a Snape, y tras eso se alejó dando largos pasos. «¡Hermione! ¡Hermione!», la llamó Snape, pero ella no se detuvo ni volteó a verlo. «¡Maldita sea!». Se levantó él también, malhumorado, y salió del comedor por la puerta, tomando la dirección contraria a la de su hija. Sus pisadas ruidosas se oyeron por unos instantes hasta que finalmente se perdieron en la lejanía. Draco quedó sentado en la mesa junto a las dos damas y a Harry. Los tres lo miraban a él, como si esperaban que dijera algo al respecto. Sin embargo, no había nada que decir de su parte. «Severus ama a Hermione demasiado», comentó Narcisa con cierta incomodidad. «Solo no sabe demostrárselo».
Quizás no gritándole sería una buena forma de comenzar, pensó Draco, pero no lo dijo en voz alta. Simplemente terminó su cena y tras unos segundos de duda se encaminó hacia la cocina sin decírselo a nadie. Encontró algunas frutas, las peló, las colocó en un plato y luego se dirigió hacia la habitación. Como esperaba, encontró allí a Hermione. Estaba sentada en la cama con un libro en la mano, vistiendo un largo camisón de mangas cortas. Al oír la puerta, apartó la vista del libro. «Gracias», le dijo en cuanto lo vio. Él le entregó el plato con frutas. «Pensé que podrías tener hambre. No comiste prácticamente nada y es importante que te cuides». «No hablo solo de esto», dijo mientras tomaba una tajada de naranja y se la llevó a la boca para masticar con gusto, «sino por lo de antes también». Draco solo asintió, sintiéndose demasiado incómodo como para decir algo más. Se tendió sobre la cama al lado de Hermione y esperó a que terminase de comer. Él no quería que ella se lo agradeciera y quizás incluso tampoco quería que notase demasiado la forma en que la protegía. En realidades anteriores había sido muchísimo más fácil disimular, pero en esta todo su instinto protector salía a la luz, un instinto que ni siquiera sabía que tenía. Lo peor de todo era que no estaba absolutamente seguro que solo fuera producto de la magia que creaban aquellas realidades alternativas. Hermione Granger comenzaba a importarle demasiado. No, en esa realidad no era Hermione Granger, era Hermione Malfoy. Sonrió sin poder evitarlo. Le gustaba mucho cómo sonaba aquello.